Tal como les había manifestado hace un momento, hay ciertas situaciones particulares, ciertas situaciones especiales que ameritan la responsabilidad de, de determinadas personas, ¿no? Hemos visto nosotros cuando veíamos la causa que muchas veces hay causantes jurídicos, más allá del causante de los hechos como tal, ¿no? Y entre esos causantes jurídicos nosotros encontramos a los padres, a los tutores y a los maestros de personas menores de edad, ¿no? A ver, revisemos un poco, ¿no? El postulado básico es el siguiente: de los actos del incapaz de entender y querer, responde el vigilante a menos que demuestre no haber podido impedir el evento, ¿no? La doctrina italiana considera que se trataría de una responsabilidad directa y no así indirecta. Es decir, que quien tendría a su cargo a un inimputable o a alguien que no es capaz de entender, sería responsable por los hechos o por los actos de esta persona, pero no de manera indirecta, es decir, no porque no, sino que lo haría porque tiene una culpa también que emana de la responsabilidad que tiene respecto a esta persona, ¿no? La jurisprudencia entonces fundamenta la responsabilidad de las personas que se encuentran a cargo de personas incapaces de entender y querer en la culpa invigilando, ¿no? Es decir, que estas personas tienen el deber de vigilar a aquellas personas que no sean capaces de entender ni de tomar decisiones propias. Entonces, estas personas, los padres, tutores, maestros, tendrían en primer lugar la responsabilidad por esta culpa invigilando, ¿no? Por este deber de vigilancia que tenían y que no han cumplido. El vigilante entonces responde por su estatus, su calificación, al igual que los padres. Francesco Messineo nos dice que se considera que la responsabilidad del padre es directa, derivada del hecho del progenitor mismo, concebido el hecho como de responsabilidad objetiva, ¿no? Corresponde a sujetos con deber de vigilancia a razón de su calidad, cargo o actividad profesional específica y no puede extenderse a otros sujetos, nos dice, ¿no? A ver, revisemos un poco más. Para esto es importante hacer alusión y comprender el término de la inimputabilidad, ¿no? Un sujeto inimputable, estimados estudiantes, tal cual ustedes ya conocen y ya han debido revisar en la materia de derecho penal e incluso en derecho procesal penal, es aquel que no es responsable de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones para comprender su accionar y las consecuencias de su accionar. Entonces, como no puede comprender su accionar, como no puede decidir sobre como no tiene aquella facultad de volitiva, como diríamos, de decidir sobre sus propios actos, tampoco puede, tampoco puede recaer sobre la responsabilidad, tampoco podrá responder por estos actos. El Código Civil boliviano presume que a los 10 años el menor ya va a alcanzar una cierta capacidad de entender lo que ocurre a su alrededor, por lo cual establece que a partir de los 10 años una persona ya puede ser responsable civilmente. A esta edad, el menor puede controlar sus actos y dirigir su propia voluntad para prevenir daños a terceros. Por otro lado, existen personas con facultades volitivas limitadas que las hacen inimputables, ¿no? Ustedes han debido ver en la materia de personas el caso de las personas que son declaradas interdictas, ¿no? Aquellos que no tienen facultades cognitivas y volitivas desarrolladas o que van disminuyendo progresivamente, o en estas situaciones en las cuales ya no es posible, o que tienen tal trascendencia de modo que ya no puede, ya es muy difícil que puedan volver a un estado que implique facultades cognitivas y volitivas normales, ¿no? El daño generado por estas personas genera responsabilidad conforme a lo previsto por el artículo 989, parágrafo 1 del Código Civil. No se trata de ausencia de dolo o culpa, sino ausencia de imputabilidad por el estado psíquico que tienen estas personas, ¿no? Entonces, en primer lugar, existe la responsabilidad de ciertas personas que tienen a su cargo a menores de edad inimputables o también a personas inimputables, ¿no? Que han sido declaradas interdictas.
Pero también se da la situación de los incapaces de querer o entender, ¿no? Quien tiene a su cargo a una persona incapaz de querer o entender también es responsable por esos hechos, por los hechos dañosos que genere esta persona. ¿Y quién es un capaz de querer o entender? Las causas para este tipo de incapacidad son diferentes. Pueden ser enfermedades o defectos físicos, por ejemplo, con personas que padecen estas y no están en condiciones para llevar ciertos actos jurídicos. Ejemplo, un sordomudo, ¿no? Un sordomudo tiene ciertos defectos físicos, cierta incapacidad de querer o de entender ciertas situaciones. Entonces, si en mérito a aquello se genera algún daño, también será responsable quien se encuentre a su cargo, ¿no? Digo, quien se encuentre a su cuidado. Perturbaciones mentales o psíquicas de carácter transitorio. Se dan situaciones en las que estas condiciones privan al que las padece del entendimiento o la voluntad necesarias para realizar eficazmente un acto jurídico. Ejemplo, estar bajo los efectos de cierta droga, cuando te dan medicación, ¿no? Hay medicaciones que son sumamente fuertes y que ponen a la persona en un estado que no es aquel de normalidad, se podría decir. Y esto supone entonces un entendimiento y conciencia diferentes, ¿no? Puesto que la falta de razón va a impedir que haya voluntad negocial. Esto es importante también entonces para la responsabilidad negocial. Si alguien, por ejemplo, bajo efectos de drogas o bajo efectos de ciertos estupefacientes, sin voluntad propia, es decir, sin generar su propia incapacidad, celebra algún contrato, bueno, esto podrá ser anulable incluso, ¿no? Podrá dejarse sin efecto un contrato que hubiese celebrado esta persona. También esta incapacidad se puede dar por enfermedades o defectos psíquicos de carácter permanente y de una entidad tal que impidan al sujeto actuar con validez jurídica, ya que falta la inteligencia y la voluntad necesarias. El ordenamiento considera que en tales casos se debe adoptar una medida duradera que, además de proteger a la persona, evite tener que anular ciertos actos jurídicos. Este es el caso de los declarados interdictos, que ustedes saben, tienen que tener un tutor, un representante que los colabore en los actos de la vida civil, ¿no? Que pueda representarlos en esos actos. Si uno culposamente produce su incapacidad, termina siendo responsable de todos modos, ¿no? Revisemos la exoneración probatoria. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen a su cargo este tipo de personas y que generan daños? Se permite amplia prueba liberatoria, ¿no? Los artículos 989, 990 y 991 del Código Civil permiten probar que no se podía impedir el hecho. Si el hecho de todos modos iba a acontecer, aunque el incapaz no hubiese intervenido, entonces, bueno, en este caso podrá liberarse, ¿no? También se puede liberar, según la jurisprudencia extranjera, de esta responsabilidad, demostrando que los padres, por ejemplo, han cumplido con los deberes de educación del menor de edad, ¿no? Esa es otra forma. Existe una presunción de responsabilidad superable, entonces. Se han considerado en la jurisprudencia extranjera aspectos como la edad del menor, su grado de madurez. Estos van a determinar también si existirá o no responsabilidad, ¿no? Esta posibilidad de exoneración se extiende también al caso de los enfermos mentales. Padres, tutores y maestros. Se discute por la doctrina si la responsabilidad de padres, tutores, maestros implica una responsabilidad por culpa presunta o por una responsabilidad civil objetiva, ¿no? ¿Por qué motivo se les atribuye a los padres? ¿Por qué motivo se les atribuye a los tutores de las personas declaradas interdictas? ¿Y por qué motivo se les atribuye a los maestros encargados de menores de edad la responsabilidad por los hechos generados por estas personas? Algunos nos manifiestan que estaríamos ante una presunción de culpa, ¿no? Ustedes ya saben qué es la presunción. Presumir es atribuir ciertas consecuencias a un hecho de la realidad, ¿no? Ciertas consecuencias. Entonces, habría una presunción, ¿no? Si es que hay un daño, si es que hay un daño por un menor o por un incapaz, la ley ya le atribuye la consecuencia de la responsabilidad
de los padres. Pero puede ser una presunción juris tantum o juris et de jure, ¿no? Juris tantum cuando se puede probar lo contrario y juris et de jure cuando no puede probarse lo contrario. En este caso estamos ante una presunción juris et de jure, ¿no? La jurisprudencia entonces ha desarrollado que además de probar el hecho, que no pudo impedirse el hecho, tiene que probarse que el padre ha cumplido con la vigilancia y educación del menor. En caso de confiar a otra persona la vigilancia, todavía queda la culpa ineducando, ¿no? Si se demuestra una educación óptima, la vigilancia sería menor y no debería probarse de la misma manera. Otros manifiestan de manera similar a las actividades de empresa que estaríamos ante una responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho de tener un hijo a cargo o el hecho de trabajar con menores de edad ya implicaría asumir que hay riesgos de daños, ¿entienden? Entonces, hay esas dos perspectivas, pero si se dan cuenta en estas circunstancias el riesgo sería muy alto, ¿no? Por lo cual, la tesis más aceptada respecto a la responsabilidad de padres, tutores y maestros es que estamos ante una culpa invigilando y ante una culpa ineducando, ¿no? A ver, para ir terminando al menos esta primera parte, ¿cuáles son los efectos entonces? El padre, la madre y el profesor o maestro o tutor pueden repetir lo pagado como resarcimiento contra el autor del daño que en el momento de cometer el hecho ilícito contaba con más de 10 años de edad o no estaba por otra causa incapacitado de querer y entender. Si un menor de edad que ya es imputable, es decir, tiene una edad mayor a los 10 años, genera el daño y esto ha sido reparado por su tutor, por su padre o por su maestro, estos pueden exigirle también la restitución de estos dineros que hubiesen erogado, ¿no? Si el perjudicado no ha podido obtener el resarcimiento de quien estaba obligado a la vigilancia, el autor del daño puede ser condenado a una indemnización equitativa, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que si el autor del daño tendría una edad mayor a los 10 años, y bueno, el perjudicado no puede obtener el resarcimiento del padre, del tutor, etcétera, se puede establecer que sea el propio responsable, es decir, el menor de edad que tenga más de 10 años, el que repare el daño, ¿no? Pero lo hará de manera equitativa, es decir, considerando la situación del mismo. De esta manera, entonces, hemos podido concluir esta primera parte inherente a la responsabilidad de padres, tutores y maestros, ¿no? Espero que se haya comprendido eso. Ahora vamos a pasar a una segunda temática respecto a la responsabilidad de los empleadores. Además de la responsabilidad que puede darse por los padres de familia, por los tutores, por los maestros, es posible que las personas respondan por otros en caso de existir una relación de carácter laboral o una relación de, ¿cómo diríamos?, de dependencia respecto a ciertas tareas específicas, ¿no? De esta manera se genera la responsabilidad de patronos y de comitentes. De patronos que tienen una relación laboral, ¿no?, estable, o de comitentes, es decir, de alguien que ha otorgado simplemente una tarea espontánea e individual, ¿no? Entonces, a ver, veamos el fundamento de esta responsabilidad. Según algunos, la responsabilidad estaría estrechamente ligada a la noción de empresa, es decir, que la persona, el patrón que se beneficia del empleado, tendría que reparar también los daños que genere este empleado, ¿no? Ya que se beneficia con sus labores. O aquel que nombra a una persona para beneficiarse de la misma y otorgarle cierta tarea, tendría también que ser responsable, ¿no? Quien opera sirviéndose de la actividad ajena no puede más que asumir las consecuencias. Según otros, es necesario tomar en consideración el hecho de que el dependiente, en cuanto tal, actúa siguiendo las directivas del patrón o empleador. Este, por consecuencia, asume el riesgo, ¿no? Entonces, asumiría el riesgo de los daños que pudieran generar
que pudiera generar este empleado o este comisionado. Los intentos por fundamentar han sido varios, sin embargo, no todos son satisfactorios. Pese a ello, estimados estudiantes, nosotros podemos concluir que en el caso de la responsabilidad de los patrones respecto de los empleados y de los comitentes respecto de los comisionados, estamos ante una responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Estamos ante una responsabilidad directa y se considera que el responsable del daño no es quien ha causado el daño, no es quien lo ha causado, sino que se asigna esta situación a quien ha asumido el riesgo o a quien la ley ha asignado el riesgo, ¿no? La ley entonces establece, ¿no? Como tú te estás beneficiando de la labor de otros, tú también te haces cargo de los daños que generen esas otras personas. Como tú te estás beneficiando de la labor de otras personas, yo te asigno el riesgo a ti. Si esas personas generan un daño, tú eres responsable. Entonces, nada tiene que ver la culpa aquí, si se dan cuenta, ¿no? No le está diciendo, ah, no, tú tienes que ser culpable, imprudente o negligente y recién vas a ser responsable. No. Lo que le está diciendo, o bueno, lo que estaría diciendo la norma jurídica es aquello, ¿no? Que al beneficiarse de la labor de otras personas, se le asigna el riesgo a esta persona, al patrón o al comitente, para que pueda responder por los daños generados por los empleados. Dos son los presupuestos entonces que deben existir para poder imputar la responsabilidad al empleador. En primer lugar, tiene que haber un vínculo o una relación o ligazón entre el patrón o entre el comitente, entre el patrón y el empleado, o entre el comitente y el comisionado. El dependiente tiene que haber obrado en ocasión o en el curso del ejercicio de las tareas que le han sido confiadas. Ese es un aspecto importante, ¿no? Muchas veces el empleado podría salirse de la tarea misma que tiene, ¿no? Y generar daños en mérito a haber obrado por su propia cuenta. Entonces, en este caso, no existirá responsabilidad. La jurisprudencia francesa ha considerado que la subordinación implica, en primer lugar, obrar por cuenta ajena. Entonces, uno es responsable por los hechos de los empleados siempre y cuando el empleado obre por cuenta ajena, es decir, por cuenta del propio patrón o por cuenta del propio comitente, ¿no? En caso de obrar el agente del daño por cuenta de terceros, el empleador ya no es responsable, ¿no ve? Ya no es responsable el empleador. Sería responsable el tercero respecto al cual está obrando el empleado, ¿no? Entonces, hablemos de la relación de dependencia, que es uno de los presupuestos, ¿no? Tiene que haber una relación de dependencia. La jurisprudencia italiana ha considerado relevante considerar lo siguiente para evaluar la relación de dependencia. ¿Cómo sabemos si una persona es dependiente de otra? En primer lugar, tiene que haber un poder de dirección y vigilancia, ¿no? Es decir, que el comitente responde solo si el dependiente no tiene autonomía decisional propia, es decir, si el mismo en sus decisiones, si el mismo no tiene esa posibilidad de decisión y simplemente cumple órdenes, y en segundo lugar, si tiene esa vigilancia por parte del empleador, ¿no? Si existe dolo o culpa intencional, es razonable excluir la responsabilidad, ¿no? Entonces, el momento que el empleado obre por su cuenta para generar el daño, con cierta voluntad, tendrá que responder él por el daño generado y no así su empleador. La duración temporal de la relación o el carácter esporádico de las prestaciones resultaría indiferente. Entonces, no es necesario que nosotros hablemos de una relación laboral duradera. Puede darse esta responsabilidad por una relación instantánea, inclusive, por una tarea que se encomiende solo por un instante, ¿no? El artículo 992, entonces, respecto a la exoneración de este tipo de responsabilidad, establece lo siguiente. Los patronos y comitentes son responsables por el daño causado por sus domésticos y empleados en el ejercicio de los trabajos encomendados. Esta responsabilidad, entonces, parecería no dejar espacio para pruebas contrarias. Sin embargo, nosotros entendemos que si bien es objetiva, no es absoluta. Y nosotros entendemos que
debido a que estamos ante una responsabilidad civil objetiva, sí se podría dar la ruptura del nexo causal que ya hemos analizado en nuestra anterior clase, ¿no? La doctrina establece entonces que puede probarse la ruptura del nexo causal también, o puede demostrarse factores como los siguientes, ¿no? Para librarse el empleador de la responsabilidad respecto al empleado, puede demostrar que no hay un nexo de dependencia en primer lugar. Puede demostrar que el dependiente ha obrado con dolo, generando el daño por su cuenta. Puede demostrar que el ejercicio de la actividad se ha dado fuera de las tareas asignadas y que las tareas que se le ha dado al empleado eran totalmente diferentes a la actividad que él mismo hubiese realizado el momento de generar el daño. También puede demostrar que la comisión del acto ilícito, la comisión del hecho dañoso, se hubiese dado por un acto del dependiente mismo y no interviniendo el empleador en esto, ¿no? En las órdenes, en las tareas mismas o en la función del empleador, digo del empleado. El ejercicio de las labores, ¿no? Desde luego, entonces, que el principal no va a responder por cualquier daño que cause su subordinado, sino solamente de aquellos que tengan relación con la función encomendada. Sin embargo, entonces, de lo expuesto, no es fácil determinar cuáles son los límites de la función encomendada por el principal, o sea, hasta dónde llega razonablemente el interés de este, de modo de atribuirle responsabilidad por los actos que ejecuta el dependiente, ¿no? Entonces, ¿cuándo es responsable el empleador? Acerca de esta cuestión existen dos posiciones. Una más restrictiva, que solo admite la responsabilidad del principal o del empleador o del comitente, cuando los hechos ilícitos del dependiente lo han sido en ejercicio de la función encomendada, aun cuando ella fuera irregular o abusiva, ¿no? Entonces, si es que a alguien se le encomienda cierta actividad, este es el límite para responder, ¿no? Según esta perspectiva restrictiva. Pero hay una un poco más amplia, ¿no? Hay otra doctrina que nos dice que la responsabilidad se da cuando el acto ilícito del independiente ha sido causado, motivado en ocasión de la función. Entonces, la función es mucho más amplia que las tareas específicas, ¿no? O que las funciones encomendadas. Por lo cual estaríamos ante esas dos perspectivas. Mucho dependerá entonces del criterio de la autoridad jurisdiccional de cuál sea el límite de la responsabilidad de los patrones. De esta manera, entonces, hemos concluido la responsabilidad que puede darse respecto de otras personas, ¿no? Espero que se haya comprendido. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad de padres, de maestros y responsabilidad de tutores, estamos ante una culpa invigilando, una culpa ineducando en el caso de los padres. ¿Qué significa esto? Que hay una presunción de culpa, se presume que son culpables, ¿no? Pero cuando hablamos de la responsabilidad de patronos y comitentes, nosotros estamos ante una responsabilidad objetiva. Es decir, se les está atribuyendo la responsabilidad por el hecho de que los mismos se benefician de la actividad del otro. Entonces, la ley le asigna el riesgo a estos patronos, ¿no? Esa es una diferencia clave a tomar en consideración. Ya hemos visto también cómo pueden exonerarse estas personas de la responsabilidad. De esta manera, entonces, hemos concluido. En nuestra clase del día lunes, nosotros vamos a estudiar la responsabilidad que puede darse por las cosas, ¿no? Y ahí vamos a analizar la responsabilidad que se da por los hechos hechos dañosos generados por los animales. Vamos a revisar también los hechos dañosos que se generen por cosa en custodia y los hechos dañosos por ruina de edificio. De esa manera vamos a ir terminando con el tema de la responsabilidad civil y terminando y concluyendo ya esta temática con el tema de la responsabilidad civil y su relación con el medio ambiente, que ya lo vamos a llevar la semana que viene. Muchas gracias a todos. Ya estamos en horario de concluir entonces.